Grabado. Ahí está. Bueno, antes que nada, la clase de hoy es sobre los elementos que tenemos dentro de una computadora. Ya seguimos. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla. Bueno, les voy a compartir pantalla ahora en breve. Hablaremos de elementos de una computadora. Como vimos, ¿se acuerdan de que tenemos elementos internos y elementos externos? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Los externos serían los periféricos? Tal cual, tal cual, tal cual. El concepto de periférico o externo lo tenemos en cuenta a partir de de un sentido arbitrario que tenemos sobre las PC, que es el pensamiento que teníamos de una PC de escritorio. Hoy por hoy la mayoría no usa PC de escritorio, muchos usan notebook, netbook, all-in-one, y ahí ya cambia el concepto de qué es periférico y qué no. ¿Me entiendes? En una notebook, una netbook, el teclado no es periférico, la pantalla no es periférica. ¿Me entiendes? Entonces Sí. cambia el concepto. Pero el concepto que tenemos es arbitrario de una PC de escritorio. Todos los apuntes que vayan a ver en la vida los van a encontrar como respecto a una PC de escritorio. ¿Está bien? Ahí les voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve. Cuarto. ¿Se ve el apunte? Ahí dice que estoy presentando. Sí. Perfecto. Sí, Perfecto. Este apunte lo tienen dentro de esa carpeta que dice elementos de una PC. Sí, sí está. Perfecto. Bueno, ese lo vamos a ver ahora. Bueno, componentes que tenemos. ¿Qué es una computadora? Es una máquina para procesar información de diferentes tipos. Imagen, sonido, número, programas mismos, etc. ¿Qué podemos hacer? Almacenamos, organizamos, recuperamos, transmitimos datos. Denme un segundo que se agrega alguien más. Si no me hace titín, titín todo el tiempo. Bueno. Ahí está, de vuelta. Ahora sí sigue viendo, perdón, porque a veces cambio de Sí, pantalla y sí, no se sé. ve. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los componentes que vamos a tener en una PC? Hardware y software. Ya lo habíamos visto esto. ¿Se Sí. acuerdan de que el hardware es todo lo tangible, lo intangible es el software? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces pasamos a toda esta parte de software. Bueno, componentes internos. ¿Qué encontramos dentro de una PC? A ver, cuéntenme. La motherboard, Los El mother, cables, los Primero la circuitos. mother, CPU, cooler, RAM. la fuente, la fuente de placa de video, alimentación, algún cooler, sí, para ventilar. La memoria. ¿Qué tipo de memoria? tenemos la memoria RAM y los discos rígidos. La memoria RAM, los rígidos. Hay otra memoria más que nadie nombró. El La microprocesador, no BIOS. tengo idea. La ROM. La BIOS, ahí está, muy Ah, bien, la BIOS. La SSD. Bueno, eso vamos a ver uno por yo uno. nunca entendí cuál era la memoria RAM y cuál era la memoria ROM. Ahora lo vamos a ver, es fácil. Es bastante simple. Bueno, acá, esperen un segundo que acepta alguien más que viene. Y ahí estamos. Bueno, acá vemos todo lo que podríamos llegar a tener. Obviamente, todas estas imágenes que ustedes van a encontrar o ver ya quedaron bastante obsoletas. Todo el tipo de placas que ven a los costados enganchadas al mother, salvo las memorias RAM, la mayoría son obsoletas. Explico por qué, porque la mayoría de las placas la mayoría de los mother traen esos equipos on-board. Cuando hablo de on-board, quiere decir que están dentro de la placa. o sea, está integrado. Está integrado a la placa, claro. Por eso van a ver que si ustedes compran una placa mother, van a tener dentro una placa de sonido, una placa de video, ya incorporado lo van a tener.
Entonces, obviamente, si vos tenés un requerimiento, obviamente lo vas a agregar. Un requerimiento en particular, no sé, diseño. Vas a necesitar una placa de video mucho más potente que la que trae onboard. ¿Está bien? Entonces, por eso se les agrega ese tipo de placa, o una placa de sonido porque trabajás, no sé, editando sonido. Y sí, es probable que con la placa que trae el Mother, no, con lo que trae integrado el Mother no te va a servir. Por eso se agrega ese tipo de placas hoy por hoy. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. El Mother. ¿Qué creen que hace el Mother? Ahí hicieron una pregunta en el chat, profe. A ver. Esperen que hasta que me aparezca el chat aquí. Arriba, profe. Arriba al lado de los usuarios. Arriba. Acá, ¿no? Sí, acá Esa. está. Perdón. Ya mis tantas aplicaciones parecidas me quema el cerebro. La placa de video integrada no viene en el procesador. Claro, viene con el procesador. Sí. Sí. Ahí está. Seguimos con el apunte. Bueno. No, miento. No viene con el procesador. Viene Sí, en la viene con el procesador. No, viene en el Mother. En el Mother viene. En el Mother viene. Es un integrado. Ah, para Un circuito ponerla así. integrado. Lo que viene Ahora integrado la entera. son los gráficos Claro. del procesador. Claro. Bueno, ¿para qué creen que es la placa Mother? ¿No es como la que tiene todos los componentes, o varios de los componentes más importantes de la computadora? Sí, Básicamente es el conector de todo. Claro, conectas absolutamente todo ahí. Es la conexión de todo, claro, eso. Es la conexión absolutamente de todo. Claro. O sea, conectas todo el micro, los circuitos, contiene la BIOS, conectas las memorias, o sea, absorbe absolutamente todo. Bueno, El chipset de la Mother, Sí. que se divide de norte y sur. Sí. El procesador forma parte del de norte, pero si no está el procesador, ¿está el chipset bien integrado en la Mother? Esa es la Los pregunta. chipsets vienen integrados, sí. Ah, perfecto, gracias. Sí. Alguien escribió algo, ¿no? Claro, vendría a ser las veces de... Sí, del esqueleto, sí. Bueno, seguimos. El micro, ¿qué creen que es? Ya que lo llevamos a un nivel humano, ¿qué creen que es el micro? El cerebro. El cerebro, tal cual, es el cerebro, es el que piensa, el que ordena, el que analiza, es el cerebro de la PC. Todos los cálculos se hacen ahí. Bueno, la BIOS, ¿para qué es? Perdón, el microprocesador sería lo que es la CPU. La CPU generalmente lo vas a ver como concepto de... A veces lo vas a ver como el microprocesador y a veces lo vas a ver el micro con el Mother. Según el apunte que lo veas. ¿Y cuál es la que tiene la unidad de aritmética lógica y la unidad de control? La unidad de aritmética lógica y la unidad de control. La unidad de aritmética lógica lo tenés en el micro. Ah, ok. Aquí como ven, mínimo integrado que algunos van a ver desarmado, si alguna vez vieron una placa Mother, es la memoria, la BIOS. La BIOS se le dice memoria ROM. ¿Por qué se le dice memoria ROM? Porque no se puede borrar. Es por eso. O sea, si lo llegamos, es una memoria que se graba una sola vez. Por eso se utiliza las EEPROM o las WinBond, es otra que se puede regrabar un montón de veces. Este tipo de memoria se les decía ROM porque no se podían grabar. O sea, se grababan una sola vez y después si se grababan mal no servían. Obviamente, nosotros no lo grabábamos, lo grababa generalmente la empresa que fabricaba.
Pero cuando trabajábamos, los que trabajamos en electrónica, hemos trabajado con memorias ROM y grabándolas. Y solamente se podían grabar una vez. O sea, si alguno habrá trabajado desarmando o armando, o si alguien viene del área de electrónica, tranquilamente puede haberlas visto, este tipo de encapsulado. También se la puede ver, por ejemplo, en otros como puede ser en consolas de juegos como la Game Boy Advance. Para que no se te escuchó nada, pues se te entrecortó. Me refiero que algunas consolas de juegos, por ejemplo, las Game Boy Sí, Advance, sí, muy este internas. integrado lo vas a encontrar en consolas, lo vas a encontrar en tablets, pero ya con otro encapsulado. Ese encapsulado ya no te viene en una tablet. Y en registradoras viejas lo podés encontrar. Máquinas registradoras, todas, porque las máquinas registradoras en realidad son una PC, así que vas a tener una BIOS. Sí o sí tienen que tener una BIOS para el arranque. ¿Los celulares tienen también? Sí, pero el encapsulado no es este mismo, es mucho más chiquito el encapsulado. Van a ver si alguno desarma algún integrado, alguna placa de algún teléfono inteligente o no inteligente, van a ver uno que es un integrado cuadradito, chiquitito. Bueno, ese hace las veces de BIOS. Ya no es este tipo de encapsulado, ya viene soldado con VGA y no SMD, ya viene soldado distinto. O sea, es otra tecnología. Obviamente, cuanto más chico es el integrado, más caro sale. O sea, por eso los integrados cada vez son más chicos, no hay problema con que sean más chicos, pero cada vez van a salir más caros. ¿Está bien? A menos de que esa tecnología se expanda. Bueno, es lo que dije yo recién. Las memorias RAM. ¿Qué quiere decir que son RAM? Que son volátiles, se borran a cada segundo. O sea, se borran a partir de diferentes tipos de tensión. Denme un segundo que se agrega alguien más. Las memorias del RAM lo que hacen es guardar unos y ceros todo el tiempo. Todo el tiempo guardan unos y ceros. ¿Cómo guardan unos y ceros? Los unos y ceros son tensión. 5 y 0 volt, 5 y 0 volt, 5 y 0 volt. Lo que pasa con las memorias RAM es que todo el tiempo se va vaciando. Todo el tiempo, por eso va trabajando todo el tiempo la memoria RAM. Es volátil. Va cambiando el estado todo el tiempo. Lo que guarda va cambiando todo el tiempo. Por eso, de ella es lo que redependen los procesos que se realizan en simultáneo en una PC, porque todo el tiempo se van borrando. Obviamente, cuando a la mayoría no le va a pasar, pero antes, cuando estabas trabajando con un archivo de paquete de Office, cualquiera sea, no tenían guardado automático y mucha gente estaba trabajando, se te cortaba la luz, te querías matar. Bueno, pasaba por esto, porque el trabajo se estaba guardando en la memoria de acceso aleatorio. Estaba guardando en la RAM. No se estaba guardando en el disco rígido. Entonces, ¿qué pasaba? Se te borraba todo lo que habías escrito. Profe, ¿y se puede, cuando se borra manualmente, o sea, veo que hay programas que ayudan a borrar manualmente algunos datos de la RAM? Sí. Y si se hace muy seguido, ¿puede pasar algo? No. ¿Surge algún problema de casualidad? No. Ten en cuenta que la electrónica tiene una vida útil. O sea, pero no pasa absolutamente nada. En cuanto a eso no pasa nada. Pero vuelvo a lo mismo. La vida útil de una memoria es un circuito integrado. O sea, obviamente, la obsolescencia programada del equipo, o la obsolescencia aparente, mejor dicho, va a funcionar antes que la obsolescencia programada de esa memoria. O sea, uno va a sentir de que la memoria está demasiado lento, o la PC misma está demasiado lento, antes de que requiera un cambio real. O sea, la vida útil de una memoria son 20 años, no mucho más de eso, si la estás usando a diario. Pero ya la tecnología te quedó obsoleta para dentro de 20 años. ¿Entiendes? Claro. Sí. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno. Disculpe la hora, profe, me habían cortado el internet. No hay problema, igualmente quedé tranquilo. A ver, Esperen, denme un segundo que voy a leer un poco todo se explica así. Luego los que llegamos a anotar. Ok,
Quédense tranquilos que les grabo la clase, así que lo tienen, después se las publico. Ah, si quieren recurrir al manual, pueden recurrir tranquilamente al manual complementario. De hecho, estos contenidos están dentro del manual complementario. Y muchas veces se los puse con ejemplos. Así que ese lo pueden ver ahí tranquilamente. Igualmente, para el examen, porque algunas veces me preguntan, para el examen no lo tomo del manual complementario. Quédense tranquilos. Asimismo, en las clases estas que nosotros tenemos práctica, yo les voy poniendo tips en el... yo les voy poniendo tips de ejemplos en los foros del aula virtual. De las 3 comisiones escribió una sola. Yo les pedí ejemplos de los tipos de software y escribió una sola. Profe, una pregunta. Dime. Del examen, ¿sabe más o menos la fecha? Porque yo vi que es la quinta clase, pero no sé bien sacar la fecha. Esta es la 3, 4, 5. Calculale dentro de 2 o 3 semanas. Igual quédense tranquilos que es muy simple y tienen toda la semana para hacerlo. Pero igual la semana que viene no tenemos y tenemos la otra. La semana que viene creo que van a tener conmigo asincrónica, o sea, les voy a grabar video y lo van a tener ahí para ver. Y la siguiente tienen conmigo, sí. Tienen conmigo así, de esta misma manera. O sea, quedarían 2 semanas más y la tercera sería el examen más o menos. 2 semanas, claro, y 2 semanas y después de que les doy la clase pueden que ya les publique el examen. Así tienen toda una semana para realizarlo. A ver, muestra video si le sacas pantalla negra. ¿No tenés memoria RAM? Si no tenés memoria RAM te va a arrancar, Leo los mensajes. ¿Cómo toda la semana? Disculpe, profe, ¿es domiciliario? Claro, domiciliario podría llamarse. Tienen publicado, un segundito. Van a tener publicado el examen. Una vez que se los habilito a partir de un foro, les escribo a partir del día de hoy, tienen el examen para realizarlo, tienen para realizarlo toda una semana. Pueden elegir el momento que quieran de toda esa semana. Traten de no elegir el último momento de la semana, porque si se les llega a cortar la luz, después van a escribir de que no pudieron hacer el examen, pues se les cortó la luz. Sí, son 3 exámenes y 2 TPs. En toda esa semana ustedes pueden elegir un momento para realizarlo. Una vez que entran al examen, tienen 1 hora reloj para hacerlo. ¿Está bien? Es muy sencillo. Es muy sencillo el examen, no, quédense tranquilos, no es difícil. Pero sí lo tienen que realizar. La consigna de la condición para aprobar la materia es que hagan todos los exámenes y hayan aprobado todos los exámenes. O su respectivo, si les fue mal en alguno, tendrán su respectivo recuperatorio. ¿Está bien? Profe, con esto de la modalidad online no nos tenemos que anotar para los parciales, ¿no? Solamente para los finales en todo caso. No, para los parciales no van a tener que anotarse para nada, quédense tranquilos. Es más, los exámenes, no sé si tienen que anotar, a menos de que, creo que solamente se van a tener que anotar, al menos por el cuatrimestre pasado, si promocionaron no se anotan. O sea, se pasa automáticamente la calificación. Y si regularizaron, o sea, no aprobaron, no promocionaron la materia, sí, se tendrán que presentar a una fecha de final. Claro. Pero al menos el cuatrimestre pasado, que fue la primera vez que lo hicimos, fue la primera vez que lo hicimos, todos los chicos que han promocionado no tuvieron que anotarse en fecha de final. Se pasaba automáticamente la calificación. Ah, listo, gracias. No, de nada. El primer examen es software y hardware. Sí, tal cual. Es solo eso. Es solo eso para no mezclarles tantos temas. Bueno, seguimos con el apunte, chicos. Sí. Perfecto. Bueno, placa de video. Acá tenemos una placa de video que ya me quedó media obsoleta también. Bueno, lo que hace es todos los datos que vienen del CPU los transforma en imágenes o entradas o salidas, ¿no? Salidas. Son las salidas hacia el monitor o la pantalla que uno quiera conectar. ¿Por qué se utiliza este tipo de placas?
y por los requerimientos que uno tenga. Antes no traía la placa, en un principio no traía una placa de una parte de video. Entonces, el requerimiento lo pedía. Hoy por hoy nada más se utiliza cuando hay un requerimiento en particular. Si hay una persona que es gamer, va a comprarse una placa de video bastante importante, o si está trabajando editando videos, o hace planos, o el requerimiento que tenga, y va a necesitar algún tipo de dispositivo. O mismo si programa, va a necesitar una buena placa de video, o sea, porque va a consumirle mucho dato. Además de mucha memoria RAM, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando usted se refiere a que las partes son ¿es porque se reemplazaron o porque se juntaron con otras o cómo es? De vuelta porque se te entrecortó justo cuando preguntaste. Claro, usted se refiere a varias partes de la PC como obsoletas. Claro, sí. ¿Es porque se reemplazaron por otras o están porque integradas? Porque se actualizó todo. Porque claro, porque se actualizó ¿Es lo totalmente mismo pero todo. actualizado? Siempre es lo mismo pero actualizado, siempre. Siempre. Lo que pasa es que en lugar de... Lo mismo va cambiando la capacidad de memoria, va cambiando Claro. la transferencia, la velocidad, pero es lo mismo. Y lo otro que vas a tener es que... Y lo otro que vas a tener es que en lugar de tener 5 placas vas a tener una con todo integrado. Esa es la gran diferencia. Por eso queda obsoleto de tener 20 placas. Cada placa que vos conectes vas a tener una pérdida de velocidad. ¿Se entiende? Al no estar conectadas las pistas en la misma placa, vas a tener una pérdida de velocidad. Al tener una pérdida de velocidad por ruido mismo. Cuando hablo de ruido es no ruido de ruido de un perro, o sea, sino ruido de pérdida de señal, pérdida de señales, ruido dentro de la señal, por ende no tengo la señal limpia. A eso voy. Claro, pero el aspecto de lo que está mostrando en pantalla es lo mismo. Sí, el aspecto lo vas a tener. La diferencia es que hoy por hoy nadie tiene una PC, cada vez son menos los que tienen PC de escritorio. La mayoría usa notebook, usa netbook, la mayoría hasta usa celulares. O sea, el requerimiento cambió. Hoy por hoy, el pensar que vos necesitas una PC para sentarte solamente en un lugar exclusivo de tu casa, y ya quedó medio obsoleto. Ese pensamiento ya quedó. Pasa que va a depender del uso que uno le da también. No, tal cual, pero pensá que hasta hace menos de 10 años, en la mayoría de las casas había un lugar destinado solamente para una PC. Hoy por hoy no hay un lugar destinado, salvo casos excepcionales, la mayoría no tiene un lugar destinado particular para una PC. Profe, ¿y es mejor una PC de escritorio a una PC de notebook? Depende del requerimiento que vos tengas. Claro. Las notebooks se pueden actualizar, o sea, se puede poner más memoria y todo eso. Sí, lo podés desarmar tranquilamente. Pero nosotros como programadores tenemos que utilizar notebooks. ¿En el trabajo se usa solamente eso? ¿No hay de escritorio? No, sí, podés encontrar all-in-one, podés encontrar notebook, netbook, depende del trabajo donde estés trabajando. El tema me parece que de las notebook o netbook, lo que no podés hacer si la querés usar para PC gamer, olvídate, porque ¿cómo le pones una placa de video superior? Obviamente. Porque ya vienen integrada la placa y para eso ya no podés. Para el lado de diseño, para el lado de diseño, generalmente ya no te sirve tanto una notebook. Es que hay notebooks que vienen con todo eso. Son Sí, pero valen 50 veces más que si vos te armás una PC, obvio. Obvio, sí, pero hay. O sea, obviamente. Más en un país como estamos nosotros, lo primero que vamos a ver es el valor económico de eso. Entonces, para una actividad en particular, no sé, diseño industrial, diseño web, diseño de lo que sea, y sí vas a necesitar una PC de escritorio con mucha memoria RAM, un buen microprocesador, una buena placa de video. Eso sí lo vas a... según el requerimiento que vos tengas, vas a necesitar una PC para ese requerimiento. Ahora, si vos lo usás para meterte a internet, leer el diario y algo, y te va a servir cualquier porquería. Profe, mire esto, profe. Sí.
Una madre ahí. ¿De qué Es vieja igual, es vieja la compu, sí, pero... Eso te iba a decir. Nada, como decía la chica, dijo que era todo viejo, esto es más viejo, en realidad. Sí. Ya es una tecnología que quedó en desuso, o sea. Sí. Por eso lo tengo acá, pero para tenerlo, ¿viste? Sí. No, pero está más que bien. Sí, ese es el problema de la virtualidad, que estando en la presencialidad hacía pasar placas por toda el aula para que vean cada una de las placas. Yo tengo una PC que está entera juntando pobres, y sí, muchos van a tener ahí un CPU que quedó ahí en desuso. Sirve para como ladrillo ya. ¿Ustedes tienen todo en uno? ¿El Yo CPU sí. con la pantalla? Yo tengo una notebook. Yo tengo una notebook. Yo una de escritorio. Esas que son como el escritorio, pero que tienen todo integrado, me refiero. Un all-in-one, decís vos. All-in-one, esa. Sí, yo tengo esa. No, otra cosa que se puede hacer es con una computadora vieja ir actualizando partes y después al final actualizar la parte principal. Sí, ahí igual tenés un problema, que vas a tener un limitante. Los Sí, sockets es el límite. Claro, Porque los sockets. cuando ¿Pero quieras qué? cambiar el procesador, Claro. te vas a querer matar. Claro. Miren que va cambiando el tipo de... los sockets son las ranuras que van a tener, van a ir cambiando, van cambiando. Cuando se van actualizando, van cambiando. Yo tengo una computadora de escritorio que me gustaría actualizarla porque la verdad que está muy vieja ya y no sé si vale la pena tampoco. Igualmente quería terminar este curso para ver si la podía armar yo. Y está más que bien. La idea es que con el conocimiento de esta materia puedas armar la voz. El único problema sería la plata, ¿no? Claro, el problema es el dinero. Yo vendo una notebook de Asus. Si alguien la quiere, me dice. La hice yo. Pero bueno, no sé. El marketing de la facu. Deja tu teléfono en el chat, así, porque no sabemos quién sos. Claro. Bueno, seguimos, chicos. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, en la placa de video. Seguimos. Bueno, tarjeta de sonido, placa de sonido. Ya al menos de que uno trabaje de vuelta, trabajando con herramientas solamente de sonido, ya uno no va a utilizar tarjeta o placa de sonido ya incorporada que viene en la máquina. ¿Por qué se le dice tarjeta o placa? Esto era de cuando se traducía al español todos los... en los 90, cuando se empezaron a venir los apuntes o revistas que venían españolas, le decían tarjeta. Acá le decimos placa. Y también se le dice tarjeta porque venía en un principio como una especie de tarjeta, sobre todo en la parte que son notebooks, eran tarjetitas. Uno lo veía y eran mínimas tarjetas que hacían las veces de una placa. Por eso quedó el término de tarjeta de sonido o tarjeta de video. Bueno, ¿cuál es la función? La entrada y la salida del sonido y va a la placa madre, que lo cual quien lo analiza es el microprocesador. Bueno, los componentes internos, tarjeta de red, placa de red. Bueno, acá ven, ahí tenemos dos diferentes. Uno que es wireless, que es el que tiene las dos antenitas, que también es una placa bastante vieja esa, porque dice 300 megabits por segundo, ya quedó se va a congelar toda la pantalla si ponemos una de esas. Y lo otro que tenemos al lado es una placa de Ethernet. Eso era lo que se usaba antes para conectar a una red. Hoy por hoy esa placa también viene incorporada al mother. La placa esa que había mostrado recién, ¿Cuál de las es la dos? que se usaba para la de las antenas, no, la otra. Para una red. Para Claro, conectar una red. ¿Al Wi-Fi sería? No, para conectarte a una red
no inalámbrica, sino con cables. Ah, listo. Al Ethernet. Listo. O los que son más viejos quizás hayan tenido de esa misma placa, pero para un módem. Ah, ahí vi justamente la ranura donde tendría que ir el cablecito, claro, sí, listo. La confundí con la placa esta que, no es una placa, creo que es un periférico que hace que la compu de escritorio pueda conectarse a una red Wi-Fi. Sí, como la placa de al lado, Claro, esa. Porque tenés antenas. Sí o sí necesitas antena para conectarte a un Wi-Fi. Listo. Bueno, el rígido. ¿Alguna vez vieron un disco rígido por dentro? ¿Alguno no? Sí. No. ¿No? Bueno. Sí. Bueno, cuando no nosotros andaban sacamos... más. ¿Cómo? Si lo vieron por dentro ya no andaba más. Ya no funciona más, tal cual, porque tiene que estar con vacío adentro. Adentro vamos a encontrar ese disco plateado que se ve ahí, que parece un espejo, y vemos un cabezal ahí. ¿Ven? Eso que se mueve, que parece un tocadisco, o una máquina para escuchar vinilos. Sí. Bueno, es que tiene el mismo principio. No sé si aporte algo, pero del otro lado, el que yo había abierto, lo usaba así, abierto, sin esta parte, la otra, que tiene como todo circuito. Sí, la placa electrónica. Claro, esa parte. Eso sí se puede usar abierto, no pasa nada. Sí, eso no pasa nada. La parte de los platos no puede estar abierta. Claro, la parte que les estoy mostrando ahora, que hay un plato, que hay un disco, no lo podés tener desarmado. Bueno, lo que tiene es esto. Nosotros estamos grabando magnéticamente en el disco rígido. ¿Está bien? Por eso guarda información sin necesidad de energía. En ese disco se va guardando magnéticamente información. ¿Está bien? Todo lo que vamos a procesar, todo lo que usamos adentro de la PC, si nosotros lo guardamos, va a quedar ahí. Sean programas, el sistema operativo, documento, video, todo lo que ustedes guarden, va a estar ahí adentro. Obviamente, hoy por hoy está empezando a estar en desuso esto. ¿Por qué? Por el tema de las velocidades. Por eso es porque está dejando de usar. Y para algunas funciones que nosotros tenemos en particular. En una época se le trataba de poner una PCA absolutamente a todo. Hoy por hoy ya se hace eso. Pero en un momento cuando se empezó a imponer PC, imagínense de que este disco, lo que tiene, por más de que tiene una amortiguación, este disco tiene un lector. No, que pusieron, si el disco de estado sólido creo que están preguntando. Sí, no justo. es similar. Ahora voy a llegar. Esto no es similar a un disco de estado sólido. O sea, cumple la misma función, pero no es igual. Estos discos se siguen utilizando hoy en día. Son mucho más baratos que un disco de estado sólido. Graban exactamente igual que un disco. No igual, porque no es el mismo principio físico para grabar, pero también guarda. El estado sólido más rápido, creo. El estado sólido es muchísimo más rápido. Para la velocidad de procesamiento y transferencia. Obviamente es muchísimo más rápido. Y estos se están dejando de usar por ese tema. Y además se empezó a utilizar otro tipo de disco porque tenía un problema. Si nosotros movemos... ¿Ustedes todos tienen alguien que tiene un auto o que tiene un estéreo en el auto? ¿Sí? Bueno, si ustedes agarraban y ponían un CD dentro del estéreo y agarraban un par de baches, ¿qué pasaba? Saltaba el CD. Saltaba. Y cuando lo sacaban no quedaba marcado. Sí. Claro, sí. Bueno, esto pasa lo mismo. Imagínense que este tipo de disco se utilizaba en un montón de maquinaria que requería que lo pongamos en diferentes lugares. O mismo en las notebooks. En las notebooks pasa mucho. Si yo tengo la notebook, se me cae, lo principal que se va a romper, aparte de la carcasa, es el disco rígido. Se va dañando una y otra vez. Con cada golpe se va a ir dañando. ¿Está bien? Con cada salto que haya se va dañando. Ese es un problema que traía. Después lo que traía, bueno, justo lectora de CD. Bueno, pensé que tenía acá. Bueno, no, en el otro apunte. En el otro apunte vamos a ver bien lo que es un disco rígido. Ahora después vamos a ver otro apunte más.
Bueno, quédense con esta imagen y después ahora lo continuamos. Con respecto a los discos de estado sólido, la diferencia es que es un circuito electrónico. Ya no tengo un circuito magnético. Es parecido a un pendrive, ¿no? Es muy parecido, son integrados. Sí, son integrados que van grabando, desgrabándose, grabando, desgrabándose. O sea, mientras nosotros lo requerimos. Pero, profe, ¿las computadoras de ahora no vienen más con este disco rígido? Y depende cuál compres. Ah, o sea que se reemplaza el disco rígido por el disco duro. Se reemplaza el disco de estado sólido, el disco rígido y el disco duro es exactamente lo mismo. El disco de estado sólido. Claro, muchas veces lo pasan a discos de estado sólido para ganar velocidad. El limitante que tenés en el disco de estado sólido que dura 10 años la vida útil. O sea, la vida útil de un disco de estado sólido son 10 años. Tengan en cuenta que son componentes electrónicos. ¿Y cuánto dura uno de estos? Y esto te puede durar más de 20 años, te puede durar. Si es bueno, te duraba, pero ya te quedaba obsoleto por el tamaño, por la capacidad que tenían. O sea, no por otra cosa. O sea, a menos que viniera... O sea, que ganás en velocidad con el otro, pero en vida útil la perdés. Claro. Sí. Sí, es así. O sea, lo que perdés es vida útil, sí. Pero qué velocidad que tenés. O sea, ese es el tema. Bueno, esto ya la mayoría ya ni lo van a ver. Lectoras de CD o de DVD, grabadoras, lo que sea. Estos eran dispositivos secundarios. O sea, imagínense que yo cuando estaba en el colegio para técnico en electrónica iba con discos floppy, o sea, de 1.44. Una disquetera. Una disquetera, claro. Un disco de 1.44 megas. O sea, piensen de que hoy tenemos... recuerden ese valor cuando veamos la próxima unidad, que vamos a ver la diferencia entre un giga, un tera, un mega. Estaban los de 3/4, pero no me acuerdo si eran posteriores. Los de 3/4, los más grandes. Sí. Sí, esos eran anteriores. Sí. Esos guardaban 512K. 512K guardaban. Y estos guardaban 1.44. Nada, era una porquería hermosa. Muy, encima lento para leerlo. Y encima si se te acercaba, eran magnéticos también. Si se te acercaba un imán, morían. Y lo otro que tenía, que era una lámina magnética, así muy parecido, era el mismo material que una cinta de un cassette. Si alguno vio alguna vez un cassette en algún museo, bueno, era una misma cinta magnética, nada más que era circular. Y uno iba grabando en esa pista. Y lo otro que tenía el mismo problema que tiene un cassette o tenía un VHS, que la humedad los mataba. Bueno, vamos a la fuente de alimentación, chicos. ¿Para qué es la fuente de alimentación? A ver. Para que encienda la computadora. Tal cual. En principio es para eso. Lo que nosotros estamos transformando es corriente alterna en corriente continua. ¿Está bien? Nosotros estamos entrando con corriente alterna que tenemos de la red, que tomamos de la red, que son 220 voltios de alterna. Su valor eficaz es 220 voltios. Y pasamos a diferentes valores de corriente continua. 5 menos 5 volt, 3,5 voltios, 15, 24. Vamos transformando diferentes tipos de tensiones. Eso lo vamos a ver, creo que es para la semana que viene, que les tengo que poner. Tienen 2 videos subidos al aula virtual, que para quien les interese, igualmente es material de estudio. Tienen los diferentes tipos de tensiones que van a tener dentro de una memoria, de una fuente de alimentación. ¿Por qué diferentes tipos de tensiones? Porque cada conexión que nosotros tenemos en una placa va a tener un requerimiento distinto. Porque son diferentes tecnologías, por ende, si son diferentes tecnologías, es muy probable que necesiten otro tipo de tensión para que los alimente. ¿Está bien? Profe, ¿y qué diferencia una fuente normal de una certificada? Ah, buen dato. Perfecto, ahí llegamos. Justo iba a llegar a eso. Bueno, cuando ustedes van a ver, acá les voy a mostrar.
¿Ven que esta dice 600 watts? Bueno, muchas veces cuando compren una fuente y quieren pijotear en el precio, van a comprar una que diga 600 watts. Nosotros cuando tengamos que hacer el cálculo de la PC, el requerimiento que tenemos, vamos a necesitar, en base a la cantidad de placa que nosotros le vamos poniendo, vamos a tener un requerimiento de potencia para poder alimentar para que esa PC pueda funcionar y la fuente de alimentación no trabaje sobreexigida. ¿Está bien? Entonces, el problema que nosotros tenemos cuando lo vamos a comprar, tenemos para elegir una que viene certificada, supuestamente, y otra que no. Obviamente, vamos a ver el precio y una vale menos de la mitad que la otra. La que no es certificada, no te están certificando de que entrega realmente de potencia la salida 600 watts. ¿Está bien? Esa es la diferencia. La otra, alguien supuestamente te certifica que eso te está entregando. Esta justa certificada, ahí tiene un sello. Claro, no, ya sé que te tenés que comprar una de una Platino. Te viene una de 250 y se te quema todo. Ese es un problema. Lo van a sentir sobreexigido, van a sentir primero que se le frisa la pantalla. Es una de las primeras fallas que trae una fuente que no está alimentando realmente. O le empieza a tirar pantalla azul de Windows, si usan Windows. O la otra que pasa mucho es de que el principal problema que tenemos en la electrónica, el peor enemigo de la electrónica, muchos van a decir que es el agua, pero el principal, que podría ser tranquilamente el agua cuando lo estamos enchufando, el otro es el polvo. El polvillo se junta mucho en un ambiente donde estaba ubicada una PC. Por ende, si yo estoy llenándolo de polvo, la PC tiene desperdicio de calor. La transformación que estamos teniendo en una PC, el desperdicio es calor. La pérdida que nosotros tenemos de energía es en calor. Es energía calorífica que nosotros no la necesitamos. Es una pérdida que tenemos. Y si nosotros encima tenemos mucha mugre, vamos a tener mucha pérdida. Por ende, la máquina cada vez va a estar más lenta. Va a llegar al punto de estar tan lenta que no va a funcionar como corresponde. ¿Se entiende? Es por eso le he recomendado que si vas a tener el gabinete sin la tapa, tenés que tener un lugar limpio, si no se te va a empezar Claro, o mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo de limpieza, una limpieza profunda de una vez en un periodo de tiempo. Sí. El polvo no afecta también a lo que sería el funcionamiento de los coolers después, para que no pueda girar adecuadamente. Sí, justo iba a llegar a eso. El problema también tenemos en los coolers o mal llamados ventiladores que tenemos dentro de una PC. Se empiezan a llenar tanto de mugre. Térmica del micro también. O también se junta con la pasta térmica del micro y la pasta térmica que es blanca se te queda gris. Bueno, el cooler ni hablar. Yo tuve que limpiar la mía, la que tengo acá dorada y... Sí. El cooler lo que tiene de que el rotor de giro que tiene se llena de mugre y eso tiene un aceite, un lubricante. El lubricante se empasta y empieza a girar lento. Llega al punto de girar tan lento que se traba. Y si se traba, la fuente de alimentación o el micro no tiene cómo liberar temperatura. ¿Se entiende? Y esa es una de las principales fallas que tenemos a la hora de que se congela la pantalla, se te traba la PC, esta PC no me funciona, se congeló hace una hora. Y sí, porque el cooler no está funcionando. O directamente hay veces que ni siquiera te prende el gabinete. Hay sí, veces que obvio. Te hace la mag y después nunca te prende. No, y el problema es que algunos inconscientes se meten a la BIOS y anulan la parte donde tenés los limitantes de temperatura. O sea, cuando ustedes entran a la BIOS de la PC, ustedes tienen forma para anular la temperatura, porque está sensando todo el tiempo la temperatura, la PC. Y entonces uno lo puede llegar a anular. Entonces llegás a anular eso, te va a funcionar, sí, bueno, pero en 20 minutos tenés la PC derretida. Es el daño que vos querés hacerle a la PC. O sea, después ya no vas a tener que limpiar, no vas a tener que poner un cooler nuevo, vas a tener que comprar una PC nueva. Depende de cada kamikaze. Yo tengo la compu de escritorio que tengo, que es vieja, que dije recién.
Sí. Nunca la desarmé porque como no sé, no conozco el tema, no sé cómo limpiarla. Sí. Me da miedo de tocar algo que después directamente no me funcione. No vas a tener problemas, tenés que sacar los tornillos, empezás a sacar los tornillos y luego, una vez que le sacaste la tapa, yo aconsejo sacarle una foto, si nunca armaste una PC. Sacarle una foto de cómo va cada uno de los cables, para no tener un error después. Pero sí sacarle la mugre, porque encima la mugre, el polvillo, es una habitación perfecta para hacer nido de cucaracha, y el peor daño Yo le que limpio puede con el hacer secador de pelo. también. Como frío Sí. y listo. Claro. Y No sí, es medio con un soplete se hace quemar. finalmente. Digo, el secador de pelo está alargando todo el tiempo corriente y puede quemar un circuito. Sí. No, pero Pero lo está tirando con aire frío. frío no caliente. Ok. Si no va a repetir el estaño de la placa. Claro. Si no, haces las veces para desoldar SMD. Yo le daba con aire comprimido, por eso. Pero... Claro, sí, un soplete. Claro, Aire comprimido es ideal. Pero bueno, a no tener aire comprimido, sino con un buen cepillo, un buen pincel, vas limpiando despacito. ¿Cómo? No escuché nada. Bueno, seguimos. Están todos sopletes y tallo a pulmón, que es lo que yo tengo nomás. Ah, sí, bueno, pero el tema de que después se te llenan los pulmones, eso. Lo terminás absorbiendo todo esa porquería. Y bueno. ¿Qué me quedé? Profe, hay una duda de lo que dijo antes. Sí, O sea, que dije hay tantas cosas. Hay una opción en la BIOS que te permite, tipo, Sí. sacar el límite de temperatura que puede alcanzar la computadora. Sí, lo podés anular, sí. ¿Y cuál es el límite ya que viene por defecto en la máquina? Depende de cada máquina. Depende de cada máquina. Ok, listo, gracias. Eso depende de la máquina. Bueno, ya hablamos de esto, de cada tensión va a ser para una parte específica de la PC. Bueno, esto es lo que veíamos. Cada componente que veíamos ahí, ¿ven? Ahí vemos justo la ranura donde está metida la memoria RAM, el procesador quedó enganchado. Bueno, y toda esta parte, todo lo que es hardware, ustedes ya lo vieron. Lo que les tiene... Ah, esto era periféricos. Bueno, periféricos se dividen entre entrada y salida, ¿se acuerdan? Sí, los... El mouse. El mouse es de entrada o de salida. De entrada. De entrada. Y uno La de salida. La impresora. Y uno de entrada y salida. El monitor. La multifunción. Una multifunción, un monitor touch. Un USB. Eso sí. USB. Un USB. USB. ¿El USB o el pendrive no es un periférico de almacenamiento? Sí, y es de almacenamiento. Pero también es de entrada y salida. Sí. ¿Se entiende? Y esta parte ya la vimos. Y bueno, acá tienen algo muy viejo para los que no conocen. Esto que ven acá, esta caja gigante que ven acá, eso era un escáner. Para los que no lo vieron nunca. Porque ya hoy por hoy no... Nadie tiene esa porquería en la casa ya. Esa no, pero la que tiene impresora, la impresora. Claro, tiene uno parecido a la impresora, pero igual es más chico. Ocupa menos espacio toda la multifunción que eso. Sí, es más chico igual también, por ejemplo, si querés escanear algo en tamaño oficio, no podés. Claro, en oficio no podés. Antes sí podías con el escáner viejo. Y bueno, y cuanto a software, lo que les tiene que quedar es esto, de verdaderamente la clasificación de software, lo que les tiene que quedar es la clasificación principal del software, que también es arbitraria, ¿no? Porque podemos hacer 20.000 tipos de clasificaciones. Una que sea el software de sistema, software de aplicación y software de programación. Los software de programación ustedes van a ver bastantes en la carrera. Software de aplicación utilizan a diario un montón. Y el software de sistema son los que nosotros tenemos. Android, o Linux, o depende del tipo de sistema operativo. Depende del tipo de artefacto Windows. que nosotros estemos utilizando. ¿Está bien?
mismo, depende de nosotros el tipo de artefacto que estamos utilizando, vamos a hacer distintos tipos de aplicaciones y distintos software de programación. ¿Está bien? Porque nosotros hasta hay distintos software de programación que podemos utilizar desde el teléfono. O sea, entonces va cambiando según el equipo que nosotros queramos utilizar. Los nombres van a ir variando un montón de veces, pero la clasificación principal que ustedes van a encontrar es esta. ¿Está bien? Y este apunte ya estamos. Bueno, ahora pasamos al de los discos rígidos. Demos un segundo que cargue y ahí cargo. Bueno, como dijimos antes, los rígidos lo que hacen es almacenar información, pasar la información, siempre, en este caso, el análisis que hacemos es sobre un disco rígido magnético. ¿Está bien? Acá vemos otro disco rígido desarmado. Justo este está bastante abolladito en las puntas. ¿Ven que en los bordes está bastante abollado el plato? Sí, se ve bastante abollado. Bueno, acá tienen la historia un poco de... ¿Le hago una pregunta? Dime. El funcionamiento, digamos, mecánico, ¿no? De un disco rígido, sí. ¿No era similar a los disquetes? Claro. En el sentido que tenía dos cabezales, uno arriba y uno abajo, que leía las cosas, era medio similar, ¿no? Sí, el disquete venía exactamente igual, lo que se abría la tapita y entraban los dos cabezales. Sí, el principio es el mismo, por eso se seguía usando esta tecnología. Ya, la idea del disquete era tener un disco magnético portable. El problema era de que no se le, quedaba el proceso de almacenamiento quedaba muy obsoleto. De hecho, creo que era BASF, la empresa BASF, había creado un disco magnético de 300 y pico de mega en un momento, antes de que salgan los CDs, pero valían una fortuna. De hecho, en esa misma época estaban si alguien se acuerda, que sea de mi época, se acuerda que había algo que se llamaba los ZIP, que eran unos disquetes bastante caros, que solamente lo tenían algunas pocas personas, el cual vos podías almacenar un montón de información comparado con lo que creo que llegaba a los 60 megas, una cosa así. Que en ese momento para transportar 60 megas era increíble. Obviamente, el problema de esa tecnología es que al ser cara, quedó en desuso muy rápidamente, porque enseguida aparecieron, enseguida cuando salió esa tecnología, que era mucho más, almacenaba mucho más, aparecieron los CDs, y los CDs te almacenaban 600 megas de golpe, entonces era un montón comparado. Entonces, claro, y encima la tecnología era mucho más barata. Al ser mucho más barata, obviamente, todo el mundo se iba a dedicar a esa tecnología, todo el mundo se iba a volcar a esa tecnología. Es por eso de que va cambiando la tecnología, y cuanto más barata es esa tecnología, más se va a utilizar. ¿Entiendes? Por eso después, en esa misma tecnología, fueron a lo que eran los DVD. Era el mismo principio, nada más que almacenaba mucho más. Bueno, seguimos. En cuanto a la historia, yo trato de no pensar mucho en la historia de las máquinas, porque fue mutando cada uno, y aparte siempre digo lo mismo. Vean, si ustedes van a ver las épocas de todas estas máquinas, son posguerra. Por ende, esta misma tecnología nosotros la hablamos, la vemos, la observamos, porque estamos de este lado de Occidente. Del otro lado, había otras tecnologías muy similares, que quizás se descubrieron antes o no, entonces nunca lo vamos a ver. Como estamos de este lado de Occidente, vemos estas historias. No sabemos si esto fue una copia de algo que se inventó en plena Guerra Fría. ¿Se entiende? Obviamente, IBM ya era una empresa de computación, de hecho, estaba antes de la Segunda Guerra y vendía herramientas en plena Segunda Guerra. Entonces, pero de por sí, toda tecnología pasa antes por los militares. Claro, y más este tipo de tecnología.
Pero todas estas cosas que ustedes van a ver, por eso yo no le doy tanta importancia, al menos en cuanto a la historia. Son todas de plena Guerra Fría. Como eran todas en plena Guerra Fría, no se sabe si realmente fue inventado por esta persona en particular o simplemente lo copiaron. ¿Se entiende? O sea, nunca se sabe de qué lado se inventó primero. Pero si ustedes van del otro lado van a ver que hay una tecnología al mismo año, misma época, y muy similar. Muy similar. Ese es el problema que tenemos. Pero como estamos de este lado de Occidente, decimos que fue inventado por Reynold Johnson y se presentó en 1955. Ahora van a ver una foto de eso, que era así, ¿ven? Eran un montón de platos, uno arriba del otro, y el cabezal entraba y salía. Los cabezales entraban y salían. Obviamente, era absolutamente lento. Ahora, hoy en día, generalmente lo que traen es un plato, no dos, ya no traen dos platos, esto ya quedó re viejo. Es un plato de doble cara, el cual se va grabando. Y los cabezales van a tener tantos brazos de cabezal como platos tenga el disco duro. O sea, cada brazo es doble. Ahora hay una foto acá. ¿Ven? Así acá ven. Un cilindro, un disco y los cabezales. Ahora creo que tenía una foto Ahí está. Ahí ven los cabezales. Este es el cabezal. El cabezal es doble. Para cada una de las caras tiene. ¿Está bien? Y toda esta parte, si alguien quiere jugar con los imanes, puede sacar los imanes de un disco rígido muy viejo, porque tiene una imantación increíble. La verdad es increíble cómo imantan. Si quieren, se agarran a algo y no se separan más. Pueden pegarle cualquier cosa a la heladera si quieren usarlo. Una consulta. Sí. Si yo quiero cambiar la CPU, dependiendo, ¿no?, las limitaciones que tenga la adaptación de cada CPU hoy en día. Sí. Tendría que pasar el disco rígido, que es donde está guardado los programas, toda la información de la computadora, ¿no? Y sí. Lo primero que tendría que sacar es eso. Ah, ok. Sí. Sí. Bueno, algunos me decían, ¿no?, que la memoria RAM, por el simple hecho de llamarse memoria, creían que se guardaban las cosas ahí. No, la memoria RAM no guarda nada. O sea, es volátil. Ajá. Listo. Donde vos tenés almacenado tus datos es en el disco rígido. ¿Esto es lo que aparece en mi PC o en archivadores como disco local C, ese? Claro, es eso. Claro. Ajá. Igualmente, no solo eso, o sea, el sistema operativo con el que vos estás abriendo todo eso está dentro del disco rígido. Pero si yo quiero que mi computadora de escritorio, por ejemplo, sea más veloz, sí. ¿tengo que agregarle memoria o tengo que cambiar el disco rígido? Depende, es un combo. Depende qué es lo que más te alente la máquina. Generalmente vas a tener un problema de memoria RAM primero. Lo primero que te va a alentar es eso. Lo otro que te va a alentar es el micro que vos tenés. Lo que pasa es que si le cambia el disco rígido, lo que está ganando es almacenamiento, pero claro, velocidad no gana. La velocidad no vas a ganar. Lo que vas a ganar sí puedes llegar a tener una mínima transformación de velocidad si pasás de un disco magnético a un disco de estado sólido. Ahí sí vas a ganar velocidad. Tipo, todo lo que define lo que es dámelo, lo que hace. ¿Cómo? La velocidad de computadora, lo que puede variar, ¿no? Depende de la RAM y. Claro. Lo que hace que varíe la velocidad con la que funciona la máquina. Depende de la RAM y el micro. O sea, de la RAM y el. Y asimismo, vos lo que tenés que ver es cuando vos compras un mother, vos tenés que ver primero los slots que vos vas a tener. Primero tenés que ver que te sirva el micro que vos querés comprar para ese mother. Y después las velocidades de transferencia que tenga ese mother, justo. Porque si vos tenés un problema de que vos compraste una memoria RAM que va, no sé, a 1044 GHz y tu mother, tu placa madre anda 722, o sea, y mirá, va a andar a la velocidad que da el limitante. Claro. El que tiene menor velocidad, eso
va a tener que buscar el manual del Mother Tal para cual, ver lo que y bueno, soporta esa es la idea. cada componente. Ahí llegamos, esa es la idea del TP que tienen que hacer. En el caso de que Ya, eso pase, la idea es que la RAM va a funcionar a la velocidad que soporte la madre, o se va a exceder de alguna manera y va Mirá, a tener problemas. te lo respondo así. Si vos pones una memoria de 1044 y una de 720, va a andar la de 1044, te va a andar como la de 720, o sea. Claro. O sea, va a andar como la menor velocidad, que es el limitante. Tu cuello de botella es la de 724, la de 724, sí. Le pone una memoria superior y la placa, el Mother, soporta menos, va a bajar al nivel de lo que soporta el Mother. No. Claro. No estamos hablando de gigas, sino de la velocidad de transferencia. Porque lo que la mayoría hace es, no, si le puse una memoria de... Claro. La velocidad de transferencia se mide en gigahertz. O sea, nosotros lo que estamos analizando, una es, cuando ustedes compran una memoria, que lo primero que te dicen es la capacidad que tiene. Por eso van a escuchar 4 gigas, 8 gigas, 6 gigas, van a escuchar eso, pero nunca te dicen la velocidad. ¿Entiendes? Eso lo tienen que buscar ustedes a la hora de comprarlo. Una consulta, yo tenía entendido que megahercios se usaba para la RAM y gigahercios para el procesador. Megahercios, sí. No, pero también tenés megahercios en el procesador. Ah, no, giga en el procesador está bien, sí. Sí, pero vos tenés que analizar los Lo que pasa en el procesador vendría a ser la velocidad. Claro, la velocidad del procesador. El otro es el almacenamiento. Ah, perfecto. Y lo otro tenés la velocidad de transferencia de datos. ¿Está bien? Ah, ok. Gracias. Recuerden que la memoria RAM guarda y borra. Entonces tiene que transferir datos todo el tiempo. Por eso tengo una consulta, alguna duda. Yo estaba viendo varias veces el tema de armado de computadora, que decían que era mejor, nunca entendí bien el motivo, por eso pregunto, que en vez de comprar una RAM de 16, era preferible comprar 2 de 8. O sea, ¿por qué exactamente? Y por la velocidad. Primero por el precio y segundo por la velocidad. Por la velocidad de transferencia. Vos estás transfiriendo en 2 lugares diferentes con las 2 de 8. Claro. Igual, yo no comparto de que sea, o sea, si vos no la vas a querer expandir después, sí, es mejor comprar 2 de 8 que una de 16, seguro. Pero si vos después querés comprar una de 16, o sea, mismo, si ustedes alguna vez desarman una notebook, cuando les dice que tienen, no las netbooks, sino las notebooks. Las notebooks, generalmente los 2 slots que tienen para memoria los trae ocupados. Si te dice que tiene 4 GB de RAM, te va a tener 2 de 2. No te va a traer una de 4. O sea, distinto a la netbook, que la netbook trae una sola ranura. Claro. ¿Entiendes? Sí. Lo que tenga se va a dividir en 2 de la netbook. En la notebook. La notebook lo trae dividido en 2 siempre. Y la netbook viene con una sola. Claro, la netbook siempre viene con una sola ranura. Y si tengo 2 de 8, sí. Quiero sumar la de 16, ¿se puede igualmente sin ningún problema a la CPU? Digamos? Pero tenés 2 ranuras. Ese es el problema, eso iba, de si comprabas 2 de 8, no por eso yo decía. Una de 16. O sea, si vos ya sabés que después le vas a agregar. Salvo que tenga 4 ranuras, pero no sé. La mía tiene 4. Claro. Depende del Mother. Claro, depende del Mother. Ah, bueno, la mía tiene 4. Por eso preguntaba. Igual, mirá, a mí me pasa justo lo que estaba comentando el profe, que yo tengo 16 de RAM en 2 de 8 porque tengo 4 ranuras, compré de 3200 y me andan a 2700 más o menos en el vídeo. Porque el Asus tiene como una protección que no le gusta que anden a 3200, no sé. Claro.
Bueno, y ese supuestamente en el manual soporta 3200. Ah, sí, de manual. Tenés que activarlo desde el BIOS, capaz, pero igual es medio peligroso porque capaz no te cubre garantía o cosas así cuando toqueteas la BIOS. Claro, yo lo llevé, pero levantaba temperatura, parecía, no sé, me dio la impresión, entonces lo dejé, lo volví a restablecer y era como que no le gustaba al Mother que se lo fuerce a que ande a 3200. Claro, es como un overclock medio soft, eso. Sí, 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 así que bueno, después decidí dejarlas así. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Un montón, pero es un quilombo esto, profe, disculpe la palabra, ¿no? Pero para mí la verdad que es chino básico todo esto. No hay problema. Igualmente quédense tranquilos a la hora del armado, quédense tranquilos que el 90% que arma PC, arma sin analizar nada de esto. O sea, ¿que estaría bueno analizarlo? Sí, seguro, porque tranquilamente puedo gastar mucho menos dinero armando algo mucho mejor. ¿Entiendes? Pero igual, las hojas de datos no son difíciles, van a ver las velocidades de transferencia, las velocidades que ustedes tengan. Eso sí, la idea es que empiecen a tener una idea de qué se trata. No hace falta que ahora terminamos la clase y se metan a ver una hoja de datos. ¿Está bien? Porque para ustedes les va a parecer, más de uno les va a parecer chino básico realmente. Pero quédense tranquilos. O sea, también, la mayoría de los que del área de ustedes, del área de informática, no se dedican tanto a armar y desarmar PC. ¿Está bien? Generalmente los que ven más esto son los del área de electrónica, los que vemos más estos temas. Somos de área de electrónica. Es por eso de que muchas veces muchos van a tener mucha más idea que porque deben haber visto algo de electrónica. Porque, un ejemplo, ustedes no saben soldar y no van a saber soldar con la tecnicatura. En cambio, si ustedes tienen que arreglar una placa, no la van a poder arreglar, van a tener que cambiarla. ¿Entiendes? Sí. Ustedes van más para el lado de programación, no para el lado de armado y desarmado de PC. Obviamente que lo pueden hacer, sí, la idea es que ustedes lo puedan hacer. Para eso se les da el conocimiento. Ahora, que ustedes lo quieran hacer después, es otro tema. O sea, básicamente nosotros vamos a trabajar con lo que sucede dentro del software y no trabajar con el hardware. Y generalmente sí, la mayoría del curso está orientado más para que ustedes trabajen más a nivel software que a nivel hardware. A nivel hardware es más electrónico que también tendríamos que tener miles de horas de clase dedicadas a dar. La primera clase sería darles la ley de Ohm. Ustedes no van a tener la ley de Ohm. O sea, yo mismo les hablé estoy pasando de corriente continua a corriente alterna. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? No. Las conozco por el experimento. La corriente continua no sería la de las pilas. La frecuencia. Claro, pero ¿por qué una es corriente continua y otra alterna? ¿Y por qué se usa una y por qué no la otra? ¿Puede ser que una era más peligrosa que la otra? No precisamente. O sea, por el dibujo que hace la corriente, si los graficás, tienen distinto dibujo. Sí, bueno, obvio, tienen distinto dibujo. Uno es una línea recta, el otro es una senoidal. Exactamente. O sea, pero tiene mucho más que ver. O sea, sí. Para nivel transporte, si fuera corriente continua necesitaría cables demasiado gruesos. En cambio, si yo tengo corriente alterna, yo necesito cables mucho más finos para poder transportar. Por eso se utiliza corriente alterna y no continua para las redes hogareñas. Imagínense, ven, un auto trabaja con corriente continua. Un ejemplo, un auto trabaja con corriente continua. ¿Ustedes vieron los cables de una batería, lo que son? Los que van a la batería. Sí. Bueno, son bastante gruesos, ¿no? Bueno, imagínense que tenemos que pasar por todos lados con ese tipo de cable. Se va a complicar bastante. El cobre es caro. Tenemos un limitante, el cobre y el recubrimiento de los cables. El cobre es carísimo. De hecho, es un commodity. Cotiza en bolsa. Imagínense lo caro que sería tener energía eléctrica en nuestros hogares. ¿Se entiende? Y lo otro que tenemos es, uno está transportando, está cambiando de energía
de corriente continua a corriente alterna. ¿Cómo se transforma eso? Ustedes no lo van a ver. ¿Está bien? Ustedes no lo van a ver. Sí les pongo siempre como sugerencia todos los años, les termino agregando un video para que entiendan de qué se trata la ley de Ohm. O sea, eso sí se los agrego siempre, pero como muy material, complementario, que no tiene nada que ver con la materia, yo se los agrego, pero para que tengan el conocimiento ustedes. No lo tomo, no tiene nada que ver con la materia, de hecho no está en el contenido, pero generalmente me lo piden y se los termino agregando. Pero bueno. ¿Esa ley tiene que ver con la electricidad que pasa por los capacitores, todas esas cosas? El principio es no. Pero sí pasa, la energía eléctrica pasa por los capacitores. La fórmula tiene 3 pasos, tiene 3 partes. Una es la tensión, otra es la corriente y una es la resistencia. Si yo tengo una corriente eléctrica, tengo una resistencia que me impide pasar. Lo que se calcula es la tensión que tiene la tensión que tiene que tener esa corriente eléctrica para poder pasar en esa resistencia. Es como, muchas veces lo que hacen es imaginarlo con un cauce de agua. Si yo le estoy achicando, si yo un cauce de agua le estoy achicando, le estoy acortando, lo estoy acogotando, obviamente va a tener mucha más resistencia esa agua para poder pasar ahí. El principio de la energía eléctrica es el mismo. ¿Se entiende? Sí. Estaría bueno de que lo tengan, por eso yo generalmente les pongo un video de la ley de Ohm, explicándoles para dónde va, pero no tiene que ver con la materia, porque ustedes se van a dedicar a la parte de programación, no a la informática en sí. ¿Se entiende? Pero sí está bueno de explicarles todas las partes que tiene una máquina. Que es el principio de esta materia y buena parte de arquitectura de computadores, que es la materia que sigue. ¿Está bien? Pero bueno, seguimos. Bueno, esto no. Bueno, acá estamos, sí, justo. La estructura lógica de un disco rígido. Nosotros vamos a tener una parte que es un sector de arranque, siempre está destinado como sector de arranque. Muchas veces cuando estos discos se dañaban totalmente, era porque la parte de disco de arranque no funcionaba. ¿Está bien? Era una partición, ya que ya viene de fábrica destinada para hacer disco de arranque. La otra que nosotros teníamos era que nosotros podemos hacer particiones. ¿Qué quiero decir cuando hacemos particiones? Podemos dividir ese disco rígido en diferentes partes. ¿Para qué? Para poder poner en una parte, no sé, carpetas de mi casa, no sé, lo que se me cante a mí, hago una carpeta aparte, todo lo que yo quiero almacenar ahí, lo almaceno ahí. ¿Está bien? Para eso lo puedo particionar. O también, si quiero tener 2, 3, 5 sistemas operativos, y lo voy particionando, ¿está bien? Al disco. Entonces le destino para cada uno de esos discos, hace las veces como un subdisco dentro del disco. ¿Entiendes? Sí. No escuchaba nada, dije, ¿qué pasó? Bueno, obviamente tenemos un montón de características para el disco rígido. Montón de características. En particular, esta que dice la latencia, habla de las veces que tenemos interrupciones en el disco, las demoras que nosotros tenemos en la transferencia de datos. Muchas veces esta es una de las más importantes, porque lo que estamos teniendo ahí es la pérdida de tiempo que nosotros tenemos a darle una orden a ese disco y que el disco trabaje. Juan Pablo, igual si quieres armar una presentación de día. Sí. Bueno, justo, volviendo ahora que comparto pantalla, que dejo de que están todos ustedes, justo veo un comentario de Jonathan. Sí, hoy por hoy, lo que tiene de bueno cuando ustedes tienen que armar una PC, que cada conector tiene una ranura especial para poder
para poder enganchar. Ahí se van a dar cuenta dónde va cada conector. Obviamente, eso se llama Pokayoke. Es un pensamiento chino, japonés, que vino desde los 70 en adelante, que se utiliza en todos lados. Sin ese tipo de conexiones, ¿para qué? Para que cualquiera pueda armarlo. No hace falta ser técnico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, para poder armar una PC. O sea, todo trae su conector, todo trae un conector particular para que no vaya una cosa con la otra. Asimismo, muchas veces la gente, el primer problema que tienen los servicios técnicos es cuando alguien mete mano y se lo llevan al servicio técnico porque no arranque, y cuando el servicio técnico lo ve, tienen conectores al revés. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar muchísimo eso. ¿Está bien? Bueno, seguimos acá. Con los cables sí pasaba que sí, si ponías al revés no funcionaba. Sí, olvídate. Y lo peor que no entraban al revés realmente. O sea, uno tenía que hacer fuerza para que entren. Pero aún así la gente lo ponía al revés. Sí. Bueno, y acá tenemos la interfaz, los cables que tenemos para los conectores. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos diferentes tipos de cables, de interfaces de un disco rígido para engancharse a un mother. Los primeros que aparecieron fueron los IDE, después vinieron los SATA, hoy por hoy estamos todos con USB, pero también se utiliza adentro de la PC, se utiliza todo lo que es SATA. Bueno, los IDE son estos cables planos que pueden llegar a encontrar en alguna máquina muy vieja. Imagínense que la velocidad que conseguíamos era 33 megabits por segundo. Ya el SATA, Area Data, ya iba, el primero que arrancó fue de 150 megabits por segundo. O sea, demasiada diferencia. Y además, otra cosa que teníamos, la diferencia, es que, van a ver, la diferencia que se ve acá, miren, este de acá arriba es un cable IDE, y este es un SATA. Ocupa mucho menos espacio, por ende, si ocupa menos espacio, tenemos menos riesgo de que tenga una avería. Al tener menos tamaño, también, generalmente las primeras se los envolvía en papel de aluminio para que no tenga ruido, que era un problema que tenían los IDE. El cable IDE, como tenía un cable al lado del otro, tenía un montón de conectores, tenía problemas de ruido. Sería, profe, lo que se le decía buses de datos o carretera de datos. Lo que he visto en una punta, no me acuerdo si eran eso o algo parecido. Sí, buses puede ser los cables, sí, tranquilamente. Entonces, lo que tenemos acá son dos cables que tenemos muy diferentes, pero se usan para lo mismo. Justo, el disco rígido que tenemos acá arriba, que se ve, es un disco IDE. Y el de abajo, que vemos acá, es un SATA. Esto que ven acá, estos 4 conectores que ven en el IDE, eso era para la fuente de alimentación. La fuente de alimentación ahora viene así el conector. ¿Me entiendes? Es muy diferente. Es por ello que al ser un cable mucho más fino, se transmite distinto la información, tiene mayor velocidad. Tenemos menos problemas de ruido, mayor velocidad. Es por eso que es una tecnología superadora. Por eso los cables IDE cada vez lo van a ver menos, o ya directamente no se ven. A menos que tenga alguien una PC vieja y la quiera, le haya quedado un disco rígido para utilizar como backup, no lo va a utilizar. ¿Está bien? Y lo otro que utilizamos ahora es los USB. ¿Está bien? Tiene la particularidad que nosotros podemos utilizar cualquier cosa como externo. Obviamente, dentro de una PC no vamos a encontrar USB. Sí lo vamos a encontrar de forma externa. Pero, consejo, si alguno necesita si alguna vez tienen un disco rígido de notebook viejo, tranquilamente le pueden hacer una mínima carcasa al disco rígido viejo de una notebook, no de una PC, y lo pueden usar como un disco externo con un conector USB que vale 500 pesos. O sea, y pueden tener un disco externo de 500 GB por 500 pesos, o sea, porque era material de descarte ya. Y los discos, sí.
Una pregunta, ahora no sé por qué me vino a la mente. Creo que en uno de los apuntes que usted subió hablaba de puente norte y puente sur. ¿Puede ser puede ser que el USB está en el puente sur, porque eso no me había quedado claro. Sí, porque en el puente norte están los que son los componentes más críticos, digamos, los más importantes. El puente sur está todo lo que tenga que ver con periféricos, así que están los USB. Sí. Listo, como para ubicarlo. Sí. Y de hecho, creo que no era en esta materia, sino en arquitectura, vemos dónde está ubicado en una placa exactamente un puente norte y un puente sur. Porque yo lo leí, pero trataba de ubicar dónde estaban las cosas y lo relacioné tranquilo, con esto, porque si no... Quédate tranquilo que en arquitectura lo volvemos a ver, los puertos, los puentes, los volvemos a ver. Porque porque los vamos a encontrar dentro de una placa, vamos a verlos integrados donde están. Perfecto. ¿Está bien? Pero bueno, consejo, si alguno tiene un disco rígido de notebook, tranquilamente compra el adaptador, porque hay un adaptador de SATA a USB y lo puede utilizar como un disco externo. De hecho, si alguno tuvo Play 3, lo habrá utilizado de esa manera sin saberlo y compraban el disco rígido externo. Y en realidad era un disco rígido de una notebook con un conector, con un adaptador de USB a SATA y lo utilizaba, sin saberlo. ¿Alguno utilizó eso en una Play 3, un disco externo? No, yo me acabo de enterar, así que... Bueno, usaban eso con los primeros modelos, ¿no? Porque venía una cantidad de memoria muy limitada, ¿cierto? Claro. Y lo otro que vos podías tener, aparte de eso, podías tener juegos sin necesidad de comprarlos. O sea, como que la chipeabas. Claro, la chipeabas con eso. Arrancabas desde el disco externo. Sí, yo había leído algo sobre eso, que en su momento cuando salió el primer modelo, o uno de los primeros, tenía muchos problemas con el almacenamiento y le compraban un disco externo. Claro, bueno, el disco externo que compraban era un disco de notebook con un adaptador de SATA o USB. Era eso. El adaptador ustedes lo pueden comprar, el Mercado Libre vale 500 pesos. Y el disco rígido, un disco rígido de notebook lo pueden conseguir muy barato en cualquier feria. O sea, cualquier feria que vean cosas desarmadas van a encontrar un montón de discos rígidos SATA de notebook. Lo van a ver, se van a dar cuenta por el tamaño. Cuando son discos chiquitos son de notebook. ¿Por qué no les digo un disco de una PC de escritorio? Porque el disco de la PC de escritorio necesita 12 volt y 5. Y nosotros desde un puerto USB estamos entregando solo 5 voltios. ¿Está bien? Entonces no va a arrancar jamás en la vida. O sea, con USB tenemos 5 volt. Entonces no va a arrancar jamás. Por eso podemos cargar un celular, podemos arrancar un disco rígido de una notebook y esas cosas, pero más que eso no podemos hacer. ¿Está bien? Y creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Porque este conector no utiliza nada. Bueno, esto ya está. Dejo de compartir. Y ahí estamos. Tengo un disco de 500 GB. Bueno, el disco que tenés de 500 GB de la Play 3 es un SATA de notebook. Así que lo podés usar como un disco externo para usarlo como si fuera una especie de pendrive. Habló de un TP. Sí, lo van a tener después del examen el TP. O sea, la idea es de que terminamos de ver todas las partes de una PC. Una vez que terminemos de ver todas las partes de una PC, van a tener un TP grupal, que la idea es, a partir de una consigna que se les va a dar, tienen que armar un requerimiento de PC, tienen que armar un presupuesto, tienen que buscar información para armar una PC, y tienen que armar un presupuesto de cuánto les saldría, ¿está bien? Haciendo las veces de que ustedes hacen las veces de técnico de PC y están vendiendo su servicio de armado. Obviamente el TP, obviamente no. El TP va a llegar a nivel hardware, no a nivel software. Porque si no ya tendríamos que calcular precio de costo de licencias y todo eso, que
no viene al caso. Bien pirata todo, ¿no? Todo instalado. Y cuando te cae, si es para una empresa y te cae software legal, ¿qué haces? Ahí tenés un problema. Pero, para uso domiciliario está bien, pero para una empresa... Claro, para uso domiciliario sí, yo también, ya te descargo hasta el último, así. Te craqueo todo, pero si lo tengo que usar para algo más legal y se te va a complicar. Está medio feo. Sí, bueno, está complicado el tema de asunto stock, sí, es cierto. Pero bueno, la idea es que puedan armar una PC de forma confiable. O sea, los contenidos lo tienen videos de cómo se arman. Para alguno que quiera armar una PC, tienen muchos videos subidos de cómo se arma una PC, hecho por compañeros. Yo estaba viendo justamente un video de armar una PC donde el chabón se manejaba por lo que es una página. Sí. Y el tema de los precios es una locura, pero más que nada lo que te cobran algunas páginas o servicios por los sistemas operativos, tipo Windows y eso. Ah, Windows no, porque, y bueno, pero Windows está en $. Sí, la misma página de Windows te deja descargar el Windows gratuitamente. Y luego veía como el tipo lo instalaba con un pendrive directamente. A la PC nueva con pendrive, a lo mucho, el único problema que podía saltar al principio era que tenían que meterse en la BIOS y activar, como que ponerlo en entrar desde el USB como puerto principal. Claro, sí. Eso me sorprendió un montón, la verdad. Sí. Pero bueno, la idea del TP es esa, de que puedan armar una PC, que hagan el cálculo sabiendo de que tiene que tener una fuente de alimentación, un gabinete de memorias, un mother, un micro y fin. O sea, la idea es que tenga todas las partes. Y va a tener va a tener algún requerimiento en particular, no sé, que sea para diseño, que sea para gamer, entonces va a tener una PC distinta. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea del proyecto, del TP. Es simple, no es muy difícil. Van a tener que saber qué partes tiene la PC, nada más. No es muy difícil. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos? No. ¿Nada? No, por el momento no. Perfecto. Bueno, para la semana que viene les voy a grabar un video con el contenido de la semana, va a ser asincrónico. Asimismo les voy a la semana les voy a poner alguna consigna para que se trabaje en el foro, para que vayan investigando temas, así como tuvieron la semana pasada. No hace falta que hagan un trabajo práctico para esta semana, o sea, ni como la semana anterior. La idea es que participen en los foros y vean, busquen ejemplos de lo que... Sí. En uno de los PowerPoint, en la última... Sí, tienen una consulta ahí. Chiquita. Esa era... La comparativa de dos procesadores y por qué va el precio de cada uno. Porque uno es más caro justo esa era la consigna de esta semana. Mañana se los publico en el aula virtual para que lo tengan ahí y vayan cada uno opinando de qué les parece, de por qué sería uno más caro que el otro, por qué... esa es la consigna de esta semana. Mañana se las publico bien. Obviamente, mañana se las publico a un grupo, mañana es miércoles, el jueves se las publico a otro y el viernes se las publico a otro. ¿Está bien? Asimismo, ya si ustedes están todos de acuerdo, se las publico a todos en realidad el mismo día. De eso yo no tengo problema. ¿Y las puede contestar cada uno en su comisión después? Y es que la idea es que, claro, es que se las voy a poner en cada comisión, se los voy a poner. Pero yo se los puedo publicar en el mismo día las 3 comisiones. Sí, está bien. ¿Está bien? O sea, obviamente, lo bueno de que tiene este tema de la virtualidad es que ustedes pueden contestar cuando quieran. O sea, no es obligatorio tampoco que contesten eso, o sea, ¿entiendes? O sea, yo no pongo... Sí. Yo todavía, la verdad, no entiendo cómo funciona el tema de los foros, en ninguna de las materias. Y es medio complejo los foros. La idea es de que tengan una participación ahí, que escriban, que trabajen ahí, que se saquen dudas. O sea, para mí sería... Si vos tenés clases presenciales, tenés al profesor al frente, tenés una duda, ¿a quién se lo vas a preguntar? Al profesor al frente. En esta situación no tenés, la única forma de
de Sacarte tu quitártelo duda a través del foro. Claro, claro. Y esa es la idea de que las dudas se las quiten en el foro que yo les creo de teoría. Por eso tienen un foro abierto que ustedes pueden escribir tranquilamente ahí. Asimismo. Sí, igual no me refería a eso, a lo que dijo el compañero, sino a que la interfaz que tiene la página con respecto a los foros es medio confusa. Y es media rara. Porque me aparece, no sé, como por ejemplo en una misma materia, una misma clase, hay como, no sé, 5 foros distintos y en cada foro hay como 15 mensajes, entonces no sabes cuál leer. Pero que de compañeros serían los mensajes. Sí, de compañeros. De compañeros sí. Y el profesor que responde. Sí, a veces se vuelve medio tedioso eso. Yo lo que trato es de ponerle que los foros sean, al menos antes lo que hacía era que cada foro se ponga uno abajo del otro, que cada uno vaya respondiendo entre ustedes. El problema es de que este año cambiaron los foros, entonces se pone como si fuera un asunto nuevo. Estaría bueno de que cada uno pueda contestar por sobre lo que puso el compañero, entonces se va haciendo como una especie de debate del contenido. El problema es que, claro, cada uno le pone un nombre, cada uno le va poniendo un nombre y se va haciendo de golpe tenés 70 foros abiertos. Claro. Que nadie responde absolutamente nada, todos ponen su opinión y no es la finalidad, pero el problema es de que de los foros deja que se abra así. Es un problema del foro en sí. Cuando una consulta, todo abierto la discusión y se acumulaban los mensajes, pero yo no sabía si me estaban respondiendo a mí o a otro y tenía que fijarme el mensaje uno por uno. Claro. Eso suele pasar en los foros. Ese es el problema que tenemos con los foros. Así que en ciertos casos no es muy intuitivo para el que no está muy canchero con el tema de los foros y eso. Sí. Pero bueno, la idea es, por eso yo les digo, en los foros que les digo para despejarse dudas, es para despejarse dudas principalmente. Porque si no pones un nombre en el foro no te deja enviar nada, ¿no? Sí. En base a eso te dice una parte, en una parte te va a decir réplica. Si ustedes contestan en réplica no les va a crear un nombre nuevo de contenido. Por ahí sería más sencillo, digo. Si ustedes ponen donde dice réplica, vean en los foros, en una parte dice réplica. Si ustedes ponen réplica no les va a dar poner un nombre a un asunto. Porque si ponen ahí se puede contestar directamente. Claro, ahí te deja contestar directamente. Si vos pones un asunto, ya ahí va cambiando uno y otro se van agregando. ¿Se entiende? Réplica sería como responder. Lo tenés Tal que tomar... cual, es responder a lo que alguien puso. Es responder a lo que alguien puso. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No. Nada. Bueno, bueno, la semana que viene van a tener un video, va a ser asincrónico, vamos a trabajar por el foro y además les voy a subir un video, que les voy a dejar el link en la misma clase, y mañana les voy a publicar la parte de práctica para esta semana. Obviamente, las partes de práctica de esta semana y de la siguiente y de las venideras, salvo los trabajos prácticos, no son obligatorias, chicos, Por las dudas les aclaro, no son obligatorias en la clase de práctica de que participen, escriban algo. Obviamente está bueno que escriban algo porque es para saber de que del otro lado hay alguien, ¿no? Pero no son obligatorias, al menos en esta materia. ¿Está bien? Ahora, le puedo hacer una pregunta, porque a mí me genera una confusión todo esto. ¿Por qué en el momento de inscribirnos a la materia por su guaraní saltan los días de las prácticas cuando para mí, como estamos viendo nosotros las clases, son más importantes las teóricas? Claro. ¿Y por qué? Tendrían que, me parece, modificar eso y que los días de inscripción sean los días de teoría y no de práctica. Comparto. Me parece, no sé. Es que O que aparezcan ambos horarios. ¿Que no les aparece el de teoría? No, cuando te anotás por su guaraní aparecen los días de práctica de cada materia, de cada comisión. Sí, no. Pero para mí fue un problema de la carga de este año, porque el año pasado les figuraba. No figuraba. Claro, en el guaraní cuando nos inscribimos te daba a elegir los días y horarios, pero para la práctica. Claro, la teoría era un solo día.
Lo de la teoría yo por lo menos me enteré el mismo día. Ah, ok. Sí, entonces fue un problema al nivel de inscripción. Fue un problema de que se olvidaron de poner las horas de teoría. Porque las horas de práctica son las que cambian. Las horas de teoría son las que van todos juntos porque la idea es de que tengan una clase virtual, sea sincrónica o no, pero que tengan una clase virtual que tengan el contenido. ¿Está bien? Es donde desarrolla el docente el contenido teórico. ¿Está bien? Es por eso de que sí, tendrían que haber aparecido. O sea, la verdad que es una picardía que no se hayan puesto cuando tenían la parte de teoría. No, profe, que fue una confusión enorme porque, por ejemplo, yo me anoté miércoles, jueves y viernes. Sí. Y las clases empezaron el 5 de abril. Y el 5 de abril cayó lunes. Y yo no chusmeé el aula para nada. Digo, y suele pasar. De hecho, todavía tenemos en el aula virtual hay 15 que no se conectaron jamás. Eso obviamente no se van a conectar ya. Pero... Yo me había anotado para miércoles, jueves y viernes y me pusieron una el jueves y 2 los viernes. No lo tomaron en cuenta el miércoles que yo había puesto. Es un desastre. La parte de data entry no es la mejor. Bueno, ya la clase ya se da por terminada, la clase de hoy. Sí. Ya terminamos la clase de hoy. Listo, entonces, saludos para todos. Chao, saludos. Nos vemos. Bueno, ¿no tiene nadie más una duda? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Los exámenes eran múltiple choice, ¿no? Son múltiple choice los exámenes, sí. Genial, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ninguno. ¿Nadie? Bueno, cerramos entonces. Yo sí le quiero dar una profe. Ah, sí, bueno, dale. No me tengo que retirar, profe. Hasta luego. No hay problema. Hasta luego. Con respecto a lo que, porque no entendí bien cuando le preguntaron el tema de si, porque el año pasado creo que te anotabas para los parciales también, ¿o no? No, para los parciales no. Ah, está bien, entonces la prueba usted dice, está al día, la sube y ya tenemos tiempo para hacerla, no hay que anotar. Tienen, a partir de que yo les digo, les doy una semana para que lo puedan hacer, para que ustedes destinen de esa semana 1 hora reloj para poder hacerlo. Obviamente lo van a hacer en menos, poder hacer en menos, pero la idea es de que tengan una semana entera, tiene que ver para que no se sature el aula virtual. Claro. Y no dejen para último momento porque todos los cuatrimestres pasa lo mismo, de que dejan para último momento y a uno se le corta la luz y la está haciendo y se le corta la luz y hay que ver cómo analizamos ese caso en particular y obviamente va a pasar, sí, va a pasar una y otra vez, pero la idea es de que minimizar ese riesgo. ¿Está bien? Perfecto, profe. Bueno, listo. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Sí, Leandro, decime. Entonces, trabajo de la unidad 1 y unidad 2 no hay, solo la evaluación. Van a tener, cuando terminamos después del examen, van a tener un trabajo práctico. ¿Está bien? Ese sí van a tener un trabajo práctico, que ese es obligatorio, es grupal, pero es obligatorio. Así como los exámenes, se evalúa la materia se va a evaluar con los 2 trabajos prácticos que tienen y con los 3 exámenes que tienen. Esas son las notas evaluativas que tiene la materia. El trabajo en foro está bueno, yo los pongo para que participen, para que se despejen dudas, pero no es obligatorio. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, cerramos acá, chicos. Nos vemos la semana que viene. De alguna manera, por alguna vía. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.